Amables oyentes, hermanos en Cristo, vamos a leer una vez más la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 8 adelante. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pasamos al versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Que nuestro Señor añada la bendición necesaria a la palabra suya que hemos leído y que vamos a comentar. El día de ayer ponderábamos que casi todo este capítulo 22, la fe de Abraham copa, porque se pone de manifiesto que Abraham, el creyente, le creyó a Dios, y su fe se fundaba en el Dios en quien él había confiado, a quien él había obedecido y a quien había seguido por largos años. Entonces es maravilloso que esta fe de Abraham sea ponderada. Y queremos señalar, amados hermanos en Cristo, que la fe nuestra, la fe de nosotros los creyentes, como la de Abraham, tiene que tener por lo menos estos 7 distintivos que vamos a notar en la fe de Abraham. Y quiero ponderar y sacar adelante esta enseñanza, que nuestra fe tiene que ser así. En primer lugar, nuestra fe, como la de Abraham, es una fe razonable. ¿Por qué razonable? Porque no creemos cualquier cosa. Nuestra fe no tiene afinidad con el fanatismo. Nuestra fe no tiene afinidad con la superstición o la credulidad popular. El creyente en Cristo sabe a quién ha creído y en quién ha confiado. El apóstol Pablo les decía a los creyentes, le decía a Timoteo más bien, estas palabras: yo sé a quién he creído y estoy seguro. Esa es una fe razonable. En segundo lugar, la fe de Abraham era una fe lógica, como debe ser nuestra fe. Por la experiencia sabemos que no podemos confiar ni en los hombres, y la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en los hombres, mucho menos en las circunstancias. El creyente no se mueve, no desarrolla su vivir cristiano motivado por circunstancias. Menos puede confiar en sí mismo. Es peligroso, riesgoso para la vida espiritual confiar en nosotros por nuestra experiencia, por nuestros largos años de seguir a Cristo o por el conocimiento que hayamos alcanzado de las cosas espirituales. No podemos confiar en nosotros mismos. Pero sí sabemos, como Abraham, que podemos colocar toda nuestra fe en Dios.
en Dios, en su palabra y en su poder. El que confía en Dios confía en su palabra, porque su palabra nos invita a confiar en Dios. Y al confiar en Dios, confiamos en su poder. Ese poder maravilloso del Señor. Ahora, a medida que adelanta el creyente, es decir, a medida que adelantamos nosotros los cristianos verdaderos en la vida cristiana, experimentamos un mayor grado de conocimiento que Dios, el Señor, cumple sus promesas y que tiene todo el poder necesario nuestro Dios para ejecutar sus promesas. En tercer lugar, la fe de Abraham como la nuestra es una fe fundamentada. Creemos en el Dios que no puede mentir. Creemos en el Dios que tiene todo poder. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Y en Tito, el capítulo 1, versículo 2, dice, Dios no miente. Por eso nuestra fe está fundamentada en el Dios que no puede ni miente, no puede mentir ni miente. El creyente tiene en este sentido un fundamento inconmovible para su fe. Gracias a Dios por estas verdades que se descubren en las Sagradas Escrituras acerca de nuestro Dios. En cuarto lugar, la fe de Abraham como la nuestra es una fe creciente. Crece. En la medida que creemos, nuestra fe va en constante aumento. Cada vez es mayor la confianza que tenemos en Él. Esto nos podemos decir los que hemos caminado algunos años con el Señor. Él ha hecho que nuestra fe crezca. Todas las experiencias viviendo una vida de dependencia nos han mostrado que el Señor no miente, el Señor no falla, que el Señor tiene un brazo de poder. Y por eso nuestra fe va en aumento. Más confianza tenemos en Él. Y poseemos la certeza de que todo lo que Dios ha prometido será llevado a cabo. No obstante, y a pesar, los factores que en la vida se oponen al cumplimiento de las promesas de Dios. En quinto lugar, podemos decir que la fe nuestra es una fe poderosa. La fe del creyente, del hombre, de la mujer que es creyente en Cristo, repercute efectiva y poderosamente para bien en todos los órdenes de la vida. El creyente por la fe vence al mundo, dice en 1 Juan 5:4. Por la fe el creyente aleja al diablo. Por la fe el creyente domina la carne. Por la fe el cristiano se apoya en el invisible Dios y supera todas las dificultades del camino. Por la fe, hermanos amados, podemos obtener la victoria sobre el pecado. Por la fe somos constreñidos, impulsados a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En sexto lugar, podemos decir que nuestra fe, como la de Abraham, es una fe triunfante. El creyente en Cristo no es o no debe ser, más bien, un individuo derrotado, un sujeto vencido por los rudos golpes de la vida. No, el creyente no tiene que ser un varón, un individuo vencido. El creyente no es un ser vacilante, hermano mío.
A veces es desesperante escuchar a algunos cómo son dubitativos, vacilantes, son dudosos en su vivir cristiano. No tenemos que ser vacilantes, no tenemos que ser creyentes raquíticos, enfermizos, desalentados y tristes. Hermanos, tenemos que superar en Dios todas las dificultades y así vamos a vencer toda oposición en la vida cristiana. Y por último, la fe del creyente es una fe transformadora, porque la fe afecta nuestro carácter, la fe afecta nuestra conducta. La fe debe afectar profundamente en nuestro comportamiento y diario vivir, en nuestro testimonio. La fe transforma al débil, sí. La fe debe transformar al creyente débil, porque la fe quiere hacerlo fuerte. La fe transforma al tímido y lo hace un creyente confiado. Al que se siente derrotado, la fe lo hace victorioso. Al que está triste, la fe lo hace gozoso. Y al cobarde lo hace valiente. Quiera el Señor que sepamos rescatar de estas lecciones que hemos tomado de la vida de este hombre de Dios, Abraham, para aprovecharlas y llevarlas a nuestra vida, practicarlas, vivir como este hombre, amando la ciudad que tiene fundamentos eternos. Que el Señor añada su bendición.